Cambiando los paradigmas. Actualmente, todos los países del mundo están reformando la educación pública y hay dos razones para esto. La primera es económica. La gente trata de encontrar la solución a cómo educar a los niños para que encuentren su lugar en la economía del siglo XXI. ¿Cómo hacemos esto cuando no podemos ni anticipar lo que la economía va a hacer a final de la próxima semana? Tal como demuestra la reciente crisis. ¿Cómo lo hacemos? La segunda razón es cultural. Cada país está tratando de entender cómo educamos a nuestros niños para que tengan un sentido de identidad cultural, para que podamos pasar nuestros genes culturales a la comunidad mientras que somos parte del proceso de globalización. ¿Cómo cuadrar el círculo? El problema es que tratan de llegar al futuro haciendo lo que hicieron en el pasado, alienando de esta manera a millones de niños que no ven el propósito de ir a la escuela. Cuando nosotros íbamos a la escuela, la historia nos enseñaba que si trabajábamos duros y nos iba bien, obtendríamos un título universitario y luego un trabajo. Nuestros niños no creen en eso y, por cierto, no están muy equivocados. Claro que es mejor tener un título que no tenerlo, pero ya no es una garantía y particularmente si eso te lleva a dejar de hacer lo que a ti es importante. Algunas personas dicen que tenemos que elevar los estándares, como si se tratara de un avance. Sí, realmente, deberíamos, no me entiendan mal. ¿Por qué bajarlos? No he encontrado un argumento que persuada a bajarlos, pero elevarlos, claro que hay que elevarlos. El problema es que el actual sistema educativo fue diseñado y concebido y estructurado en una época diferente. Fue concebido en la cultura intelectual de la Ilustración y de las circunstancias económicas de la Revolución Industrial. Antes de mediados del siglo XIX no había sistema educativo público. Realmente no. Podías ser educado por los jesuitas, es decir, si tenías dinero, claro. Pero la educación pública, pagada por los impuestos y obligatoria para todos y de distribución gratuita, era una idea revolucionaria y muchas personas también objetaban, decían: no es posible que nuestros niños de la calle y de la clase obrera se beneficien de la educación pública. No son capaces de aprender a leer y escribir. ¿Por qué estamos malgastando el tiempo en esto? Así que esto también fue desarrollado sobre una completa serie de supuestos sobre la estructura y la capacidad social, dirigido por un imperativo económico de la época, manejado directamente a través de un modelo intelectual de la mente que es esencialmente la visión de la inteligencia de la Ilustración, donde creían que la verdadera inteligencia consiste en nuestras capacidades de razonamiento deductivo y en el conocimiento de los clásicos y sus nombres, lo que definimos como habilidad académica. Y esto está en lo más profundo de los genes de la educación pública, viniendo a decir que realmente solo hay dos clases de personas, académicas y no académicas, gente inteligente y no inteligente. Y la consecuencia de esto es que hay mucha gente brillante que piensa que no lo son, porque se juzgan por esta visión particular de la mente. Entonces tenemos dos columnas gemelas, económico e intelectual, y mi visión es que este modelo ha causado el caos en la vida de mucha gente. Ha sido fantástico para algunos, en cambio otros sufren de esto. Esta es la epidemia moderna. Y es tan inapropiada como ficticia. Este es el juego del TDAH. Esto es un mapa de la incidencia del déficit de atención por hiperactividad en Estados Unidos. O más bien de medicación para esta. No me malinterpretéis. No quiero decir que no exista este síndrome. No estoy cualificado para afirmar tal cosa. Sé que la mayoría de los psicólogos y pedagogos piensan que sí, pero aún es algo que debatir para mí. Lo que sí sé, como hecho, es que no es una epidemia. Estos niños están siendo medicados tan rutinariamente como a nosotros nos sacaban las amígdalas. Y basados en los mismos principios caprichosos por la misma razón, medicina de moda. Nuestros niños están viviendo el periodo con mayor intensidad de estímulos de la historia y están siendo asediados por información que llama su atención desde todas las plataformas, ordenadores, smartphones, anuncios publicitarios desde cientos de canales de televisión y por esto están siendo penalizados por distraerse. ¿Y de qué? De cosas aburridas, en el colegio en su mayoría. Me parece a mí que no es una coincidencia totalmente que el incremento de TDAH fuera directamente proporcional al incremento de los exámenes estandarizados. Y a estos chicos se les da Ritadil,
Adderall y todo ese tipo de cosas, con frecuencia medicamentos bastante peligrosos, para que se centren y estén calmados. Pero según este mapa, el déficit de atención se incrementa según viajas del este de Estados Unidos. En Oklahoma la gente empieza a perder interés. En Arkansas apenas pueden pensar correctamente. Y para cuando llegan a Washington están completamente perdidos. Y creo que para esto hay una razón aparte. Es una epidemia ficticia. Si piensan en esto, el arte, y no creo que sea exclusivo del arte, creo que también incluye las matemáticas y las ciencias, pero digo las artes particularmente porque son las víctimas de la mentalidad actual. Particularmente las artes se dirigen especialmente a la idea de la experiencia estética. La experiencia estética es cuando nuestros sentidos operan en su máxima expresión, cuando estás presente en el momento, en el acto, cuando estás impactado de entusiasmo por lo que estás viviendo, cuando estás totalmente vivo. Y lo antiestético es cuando cierras tus sentidos insensibilizándote a lo que está pasando. Y muchas de estas drogas son eso. Estamos haciendo transitar a nuestros niños por la educación anestesiándolos. Y creo que debemos hacer exactamente lo opuesto. No debemos encerrarlos, debemos despertarlos a lo que está dentro de ellos. Pero el modelo que tenemos es este. Creo que tenemos una educación que es moderando el interés del industrialismo y a semejanza de este. Les daré un par de ejemplos. Las escuelas están aún organizadas con bastantes semejantes a las fábricas, toques de timbres, instalaciones separadas, materia separada y especializada. Todavía educamos a los niños en grupos, ingresando al sistema por grupos de edad. ¿Por qué hacemos esto? Porque este supuesto de que lo más importante que tiene en común es la edad, es como si lo importante fuera nuestra fecha de fabricación. Conozco niños que son mucho mejor que otros niños de su misma edad en diferentes disciplinas, o en diferentes momentos del día, o mejores en pequeños grupos que en grandes grupos, o aún por su propia cuenta. Si están interesados en el modelo de aprendizaje, no se comienza desde una mentalidad en línea de producción. Es esencialmente una mala conformidad que va en aumento si miramos el incremento de estandarización de las pruebas y planes de estudios estandarizados. Sí, se trata de eso, de estandarización. Creo que necesitaríamos ir en la dirección exactamente opuesta. Es lo que quiero decir cuando hablo de cambiar el paradigma. Hay un estudio reciente sobre el pensamiento divergente publicado hace un par de años. El pensamiento divergente no es lo mismo que la creatividad. Pero he definido la creatividad como el proceso de tener ideas originales que tienen valor. El pensamiento divergente no es un sinónimo, pero ayuda. Es la capacidad esencial para la creatividad. Es la habilidad de ver muchas posibles respuestas a una pregunta, muchas formas de interpretar una pregunta. Es, como dice Ed Bono, el pensamiento lateral. Es pensar no solo de forma lineal o convergente, sino ver múltiples respuestas y no solo una. Es decir, vamos a probar esto. El ejemplo del bacalao. A la mente se le puede preguntar ¿cuántos usos se te ocurren para un clip? Una pregunta rutinaria. Y la mayoría de la gente puede dar de 10 a 15. La gente buena puede dar hasta 200. Lo que hacen diciendo ¿puede ser de 61 metros de alto y de goma espuma? Como si un clip tuviera que ser como lo conocemos. El test fue dado a 1.500 personas. Está en un libro llamado Breakpoint and Beyond, y en lo práctico del test, si superabas un cierto nivel, estabas considerado un genio del pensamiento divergente. Mi pregunta a esto es, ¿qué porcentaje de la gente encuestada de los 1.500 tuvo un resultado de nivel genio para pensamiento divergente? Necesito saber algo más sobre ellos. ¿Eran niños de parvulario? ¿Qué piensan? ¿El porcentaje del nivel genio era un 80%? Sí, vale, un 90%. Ahora piensen que fue un estudio longitudinal, así que lo volvieron a testear en los mismos niños 5 años después, de 8 a 10 años. ¿Qué piensan? 50%. Nuevamente, volvieron a testear 5 años más tarde, de 13 a 15 años de edad. ¿Pueden ver una tendencia? Esto nos cuenta una historia interesante, porque pueden imaginar que va al revés, o no. Comienza uno no muy bien, te vuelves mejor a medida que creces. Pero esto nos muestra dos cosas. Una, es que todos tenemos esa capacidad. Y dos, es que en su mayor parte se deteriora. Ahora, ¿qué pasa con esos chicos cuando crecen? Bueno, pasa mucho, pero una de las cosas que más convencido estoy que pasa es que para entonces ya han pasado por la educación.
Pasan 10 años en la escuela donde les dicen que hay una respuesta y que está al final y que no miren y que no copien, porque eso es engañar. Fuera de la escuela eso se llama colaboración, pero estamos dentro. Esto no es porque los maestros lo quieran así, sino porque simplemente pasa así. Es porque está en la reserva genética de la educación y debemos pensar diferente sobre la capacidad humana. Tenemos que superar esta vieja concepción sobre lo académico y lo no académico, abstracto, teórico, vocacional, y ver lo que es un mito. Y en segundo lugar, debemos reconocer que la mayoría del gran aprendizaje sucede en grupos donde la colaboración es la fuente del crecimiento. Si atomizamos a la gente, si los separamos, que trabajen separados, creamos una especie de disyunción entre ellos y su ambiente natural de aprendizaje. Y en tercer lugar, es crucial por la cultura de nuestras instituciones, los hábitats de nuestras instituciones y los hábitats que ellos ocupan.